Tal vez hoy llegaste hasta aquí con una sensación difícil de explicar. Oras, pero no escuchas nada. Hablas con Dios, abres tu corazón, dices palabras sinceras, pero el cielo parece responder solo con silencio. No un silencio tranquilo, sino uno que pesa, un silencio que inquieta, un silencio que duele porque esperabas algo más. Ese tipo de silencio no llega de golpe, se instala poco a poco. Primero dudas si oraste bien, luego te preguntas si hiciste algo mal. Después comienzas a compararte con otros que dicen escuchar a Dios con facilidad. Y sin darte cuenta, una idea peligrosa empieza a crecer por dentro. Tal vez Dios ya no me habla. Muchos se quedan atrapados ahí, no porque dejaron de creer, sino porque se cansaron de no escuchar. Siguen orando, pero con menos esperanza. Siguen buscando, pero con el corazón más cerrado. No se van del todo, pero se alejan lo suficiente como para que la fe empiece a desgastarse en silencio. Pero hay una verdad que necesita ser dicha con cuidado y con honestidad. El silencio no siempre significa ausencia. Y si ese momento en el que sientes que Dios no responde no es rechazo, sino preparación. Y si no es que el cielo se cerró, sino que el Espíritu Santo está trabajando en una profundidad que todavía no sabes reconocer. Estamos acostumbrados a voces fuertes, respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Vivimos rodeados de ruido. Por eso, cuando Dios decide hablar de una manera distinta, asumimos que dejó de hablar. Pero el Espíritu Santo no se comunica como el mundo. Él no grita para imponerse, no corre detrás de la ansiedad, no compite con la prisa. Él espera. Tal vez hoy no estás escuchando porque Él te está enseñando cómo escuchar, no con los oídos, no desde la emoción, sino desde el Espíritu. No todos los silencios son iguales. Hay silencios que enfrían el corazón, pero hay otros que lo afinan. Hay silencios que alejan, pero hay otros que acercan. El problema es que casi nadie nos enseñó a discernir la diferencia y por eso interpretamos todo silencio como abandono. Quizás este sea uno de esos momentos en los que el Espíritu Santo no está callado, sino invitándote a detenerte, a permanecer y a acercarte más de lo que nunca antes te acercaste. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación sencilla pero importante. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este mensaje. No es una pregunta casual. Nombrar dónde estás es una forma de decir, estoy aquí, Señor, presente, atento. En lo espiritual, la presencia importa. No te vayas, esto recién comienza. Hay un punto delicado en la vida espiritual en el que el silencio comienza a interpretarse como distancia. No sucede de inmediato. Primero es solo una inquietud, luego una pregunta. Y si no se comprende a tiempo, se transforma en una conclusión peligrosa. Dios ya no me habla. Esa idea no siempre se expresa en palabras, pero se manifiesta en la manera en que oras. La oración pierde expectativa. Se vuelve más corta, más mecánica. Empiezas a hablar, pero ya no esperas escuchar. Y cuando eso ocurre, no es que la fe desaparezca, es que la relación empieza a enfriarse. Pero aquí hay algo que necesita ser aclarado con precisión. El Espíritu Santo no deja de hablar. Lo que cambia es la forma en que nos entrena para escuchar. Escuchar a Dios no es solo recibir instrucciones claras o palabras audibles. Escuchar a Dios es desarrollar sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad no se construye en el ruido, sino en la profundidad. Por eso, muchas veces, antes de hablar con más claridad, el Espíritu Santo reduce el volumen de todo lo demás. Estamos acostumbrados a asociar la voz de Dios con respuestas inmediatas. Queremos dirección clara, confirmación visible, señales externas que nos aseguren que vamos por el camino correcto. Pero el Espíritu no siempre responde así.
A veces no entrega palabras, sino convicciones. No siempre explica el camino completo, pero deposita una certeza que te sostiene mientras caminas. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que muchas veces estamos escuchando con expectativas equivocadas. Esperamos una voz externa cuando Él quiere formar una convicción interna. Buscamos una señal visible cuando Él está trabajando en la fe invisible. Queremos claridad total cuando Él está enseñando dependencia. Y cuando no entendemos ese proceso, confundimos formación con abandono. El Espíritu Santo no fuerza, no invade, no se impone, Él guía. Y muchas veces guía sin palabras, porque su objetivo no es solo decirte qué hacer, sino transformarte en alguien capaz de discernir. Escuchar al Espíritu no es captar información nueva, es aprender a percibir su presencia constante. Dios no habla solo cuando lo necesitamos. Habla todo el tiempo, alineando, corrigiendo, preparando. El silencio que hoy te incomoda puede ser el espacio donde tu oído espiritual está siendo afinado. Tal vez no escuchas palabras claras porque el Espíritu Santo está enseñándote a distinguir, a separar lo que viene de Él de lo que nace del miedo, de la prisa o del deseo personal. Está limpiando la percepción antes de dar dirección. No te apresures a concluir que Dios se alejó. Puede ser que, por primera vez, esté lo suficientemente cerca como para enseñarte a escuchar de una manera más profunda y más verdadera. Cuando una persona siente que no logra escuchar la voz del Espíritu Santo, casi siempre mira hacia arriba, como si el problema estuviera en el cielo. Pero rara vez se detiene a mirar hacia adentro. Y muchas veces la dificultad no está en que Dios no esté hablando, sino en que hay demasiado ruido interfiriendo con la escucha. El Espíritu Santo no compite con el caos. Él no eleva su voz para imponerse sobre la prisa, la ansiedad o el exceso de estímulos. Cuando el ruido gobierna, la percepción espiritual se debilita, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón perdió la capacidad de distinguir. Existe un ruido externo evidente. Vivimos rodeados de voces todo el tiempo. Opiniones, consejos, mensajes, contenidos, expectativas ajenas. Escuchamos a personas bien intencionadas, predicaciones, videos, redes sociales, noticias. Sin darnos cuenta, alimentamos más nuestra mente con palabras humanas que nuestro espíritu con la presencia de Dios. Buscamos dirección en todos lados y luego nos preguntamos por qué no escuchamos al Espíritu con claridad. Pero el ruido más peligroso no siempre viene de afuera. El ruido interno suele ser aún más intenso. Ansiedad que acelera los pensamientos, culpa que susurra que no mereces escuchar a Dios, miedo que distorsiona la verdad, necesidad de control que interpreta cualquier impresión como confirmación personal. Cuando el interior está agitado, incluso la voz más clara puede perderse entre tantas otras. Puedes estar en un lugar completamente silencioso y aún así no escuchar nada, porque por dentro estás en guerra. Y también puedes estar rodeado de ruido y aún así percibir la dirección del Espíritu si tu interior está en paz. La diferencia no está en el ambiente, sino en el nivel de rendición del corazón. El Espíritu Santo habla en un tono que exige atención. No invade, no irrumpe, no empuja. Espera que el alma se aquiete. Espera que la mente suelte la urgencia de entenderlo todo de inmediato. Espera que el corazón deje de exigir respuestas y aprenda a permanecer. Aquí hay algo fundamental. Dios no busca un corazón lleno de información, sino un corazón disponible. No busca a alguien que tenga todas las respuestas, sino alguien dispuesto a escuchar sin imponer condiciones. Cuando comienzas a identificar y confrontar estos ruidos, algo cambia. Descubres que la dirección nunca estuvo lejos, que la presencia nunca se fue,
porque la voz no estaba ausente, solo estaba siendo opacada. Y en ese proceso, el oído espiritual comienza a despertar, porque muchas veces, antes de que el Espíritu Santo hable con más claridad, necesita que el ruido baje. Y cuando el ruido se apaga, la voz que siempre estuvo ahí comienza a sentirse con una profundidad que transforma. Hay algo que muchas personas no consideran cuando buscan escuchar a Dios. No es que el Espíritu Santo no hable con claridad, es que no habla de la manera que esperamos. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Estamos acostumbrados a asociar autoridad con volumen, verdad con impacto y dirección con señales evidentes. Pensamos que si Dios va a hablar, lo hará de forma inconfundible, fuerte, imposible de ignorar. Pero el Espíritu no funciona bajo esas reglas. Él no irrumpe, no invade, no se impone. Él se acerca y cuando lo hace, no eleva la voz, la baja. Por eso tantas personas confunden su forma de hablar con silencio. Esperan un sonido fuerte cuando reciben una impresión suave. Esperan una orden clara cuando lo que llega es una convicción tranquila. Esperan un grito, pero lo que el Espíritu ofrece es un susurro. Y ese susurro no es debilidad, es intención. El Espíritu Santo no grita porque no necesita competir. Él habla en voz baja porque desea cercanía. Solo quien se acerca puede escucharlo. Solo quien se detiene logra percibirlo. Solo quien se inclina interiormente puede distinguir su voz entre tantas otras. Cuando alguien susurra, no es para llamar la atención de todos, sino para compartir algo con quien está cerca. Así habla el Espíritu. No para impresionar multitudes, sino para formar discípulos. No para provocar emoción momentánea, sino para establecer comunión profunda. El susurro obliga a detenerse. Cuando alguien te habla en voz baja, instintivamente reduces el ritmo, prestas atención, bajas el ruido. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo produce. No acelera, no presiona, no confunde. Atrae, invita, espera. Muchas de las decisiones más importantes de tu vida espiritual no nacieron en medio del ruido, sino en momentos de quietud. No escuchaste una frase clara, pero supiste qué hacer. No viste una señal evidente, pero hubo paz. Esa paz no fue ausencia de conflicto, fue presencia del Espíritu. El Espíritu Santo no habla para satisfacer curiosidad, ni para responder a la ansiedad humana. Él habla cuando hay un corazón dispuesto a obedecer, no solo a escuchar. Por eso muchas veces guarda silencio cuando percibe que buscamos respuestas sin disposición a cambiar. Escuchar el susurro del Espíritu es aceptar que la voz que se revela puede no confirmar tus planes, sino corregirlos. Puede no acelerar tus tiempos, sino desacelerarlos. Puede no explicarlo todo, pero sí guiarte con fidelidad paso a paso. Cuando comienzas a comprender esto, algo se libera por dentro. Dejas de exigir que Dios hable más alto y empiezas a acercarte más. Y en esa cercanía, descubres que su voz siempre estuvo ahí, esperando un corazón lo suficientemente quieto como para escucharla. Con el tiempo, muchas personas aprenden a pensar con fe, pero pocas aprenden a escuchar con el Espíritu. A simple vista pueden parecer lo mismo, pero en la práctica son experiencias muy distintas. Entender esta diferencia marca un antes y un después en la forma en que te relacionas con Dios. Pensar con fe suele comenzar en la mente. Te recuerdas promesas, te convences de que todo va a estar bien, declaras palabras bíblicas, haces un esfuerzo consciente por mantenerte firme. Todo eso es valioso. La fe sostiene, anima y evita que te rindas cuando las circunstancias son adversas. Pero escuchar con el Espíritu va más allá de un esfuerzo mental. Cuando escuchas con el Espíritu, no necesitas convencerte de nada. No hay lucha interna ni repetición forzada. Hay una certeza
que no nace del razonamiento, sino de la comunión. No es algo que produces con disciplina mental, es algo que recibes cuando el corazón se aquieta y se rinde. Aquí es donde muchos se confunden. A veces creemos que estamos escuchando a Dios cuando en realidad estamos escuchando nuestros propios pensamientos llenos de fe, o nuestros deseos disfrazados de lenguaje espiritual. La mente es poderosa. Puede anticipar respuestas, construir escenarios y atribuirle a Dios aquello que anhela profundamente. Escuchar con el espíritu es diferente. Implica soltar el control de la mente, callar el diálogo interno, dejar de buscar conclusiones rápidas. Es entrar en un espacio donde no se analizan posibilidades, sino que se percibe dirección. La mente quiere entender, el espíritu, en cambio, recibe. Por eso el Espíritu Santo no grita para competir con tus pensamientos. Él susurra para ver si estás dispuesto a silenciar todo lo demás. No para confundirte, sino para alinearte. Cuando escuchas con el Espíritu, la voz de Dios no te presiona, te posiciona. No acelera la ansiedad, establece paz. Incluso cuando la dirección es desafiante, viene acompañada de una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Pensar con fe puede llevarte hasta cierto punto, puede impulsarte a seguir adelante, pero escuchar con el Espíritu te muestra el camino exacto. La fe es el combustible, pero la escucha espiritual es el volante. Sin fe no avanzas. Sin escucha te desorientas. Cuando algo viene realmente del Espíritu, no se disuelve con el tiempo. No pierde fuerza con los días. No depende de la emoción del momento. Permanece. Incluso si después hay silencio, la dirección sigue viva, la paz continúa y la certeza se sostiene. Tal vez hoy no necesitas escuchar una palabra nueva. Tal vez necesitas aprender a distinguir la fuente de lo que ya estás escuchando. Porque cuando el Espíritu Santo habla, no deja ruido, deja dirección. Escuchar con el Espíritu no depende de saber más, sino de estar más cerca. Existe una idea silenciosa que muchos cargan sin darse cuenta, que para oír a Dios con claridad hay que alcanzar cierto nivel espiritual, tener más conocimiento bíblico o dominar un lenguaje religioso más profundo. Pero el Espíritu Santo no se revela por acumulación de información, sino por proximidad. La sensibilidad espiritual no es un talento reservado a unos pocos, es una relación que se cultiva. No nace del intelecto, nace de la intimidad. Dios no es atraído por discursos bien formulados, sino por corazones disponibles. No se acerca a quienes intentan impresionarlo, sino a quienes se rinden con sinceridad. Cuanto más cerca estás, más claro escuchas. Y esa cercanía no se construye en eventos extraordinarios, sino en decisiones simples y constantes. En el tiempo que eliges separar para estar a solas. En el silencio que practicas cuando podrías distraerte. En la oración que no busca resultados inmediatos, sino presencia. En la palabra leída no por obligación, sino por hambre. Un corazón dividido no escucha bien. Un espíritu inquieto se confunde con facilidad. Por eso, la sensibilidad espiritual también implica purificación. No como castigo, sino como preparación. Cuando limpias el interior, cuando reconoces lo que estorba, cuando sueltas la necesidad de controlar, el espíritu encuentra espacio para moverse con libertad. Estar cerca no es solo orar más, es vivir atento, es despertar con la conciencia de que el Espíritu Santo está ahí. Es consultarlo antes de reaccionar. Es permitirle intervenir en decisiones pequeñas, no solo en crisis grandes. Quien vive así aprende a percibir incluso cuando no hay palabras. Aprende a reconocer paz y ausencia de paz. Aprende a discernir direcciones sin necesidad de señales visibles. La sensibilidad espiritual
se afina en el secreto. Allí donde no hay público, ni presión, ni comparación. Allí donde solo importa la verdad del corazón. Es en ese lugar donde el Espíritu habla con mayor claridad, porque no necesita competir con la imagen ni con las expectativas ajenas. Y algo cambia cuando esa cercanía se vuelve constante. Dejas de vivir buscando experiencias y comienzas a vivir desde la presencia. Dejas de depender de confirmaciones externas y empiezas a caminar con una certeza interna. No porque todo esté claro, sino porque Él está cerca. Cuanto más tiempo pasas con el Espíritu, más familiar se vuelve su voz. Como ocurre con alguien a quien amas, no necesitas que repita, no necesitas que explique, reconoces. Y cuando reconoces, obedecer deja de ser una carga y se convierte en una respuesta natural. La sensibilidad espiritual no te hace perfecto, te hace dependiente. No te vuelve superior, te vuelve humilde. Y es precisamente en esa humildad donde el Espíritu Santo encuentra un lugar para habitar, no solo para visitar. Hay momentos en la vida espiritual en los que el Espíritu Santo no responde con palabras. Oras, buscas, esperas, y el cielo parece quieto. No hay impresiones claras, no hay dirección definida, no hay respuesta inmediata. Y ese silencio puede ser profundamente desconcertante si no se entiende desde la perspectiva correcta. Pero el silencio del Espíritu no es vacío, es intencional, es formativo. Y muchas veces es una de las formas más profundas en las que Dios trabaja el interior del corazón. Estamos acostumbrados a asociar la voz de Dios con respuestas claras y directas. Esperamos instrucciones específicas, confirmaciones visibles, frases que nos indiquen exactamente qué hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo no siempre habla para informar. Muchas veces habla para formar. Y cuando su objetivo es formar, el silencio se convierte en un lenguaje poderoso. El silencio revela qué tan dependientes somos de la presencia y no solo de las respuestas. Hay personas que solo se sienten seguras cuando Dios habla de manera explícita, pero la fe madura aprende a permanecer incluso cuando no hay palabras. No porque Dios se haya ido, sino porque confía en que Él sigue ahí, obrando de formas que aún no se ven. Cuando el Espíritu guarda silencio, no se retira. Acompaña, observa, sostiene. Es como un maestro que deja de explicar para ver si el alumno ha comprendido lo suficiente como para dar el siguiente paso. No es abandono, es confianza. En ese silencio, muchas cosas salen a la superficie. La ansiedad que estaba escondida, el deseo de control, la necesidad de entender todo antes de obedecer. El Espíritu Santo usa el silencio para revelar lo que aún gobierna el corazón, no para acusar, sino para sanar y ordenar. Hay silencios que protegen. Si Dios hablara ahora, tal vez correrías en la dirección equivocada con la motivación equivocada. Hay silencios que podan. Partes de ti necesitan morir antes de recibir lo que estás pidiendo. Y hay silencios que preparan transiciones. Lo que ya fue dicho es suficiente. Ahora toca caminar. Esperar sin ruido es una de las mayores señales de madurez espiritual. Es decir, aunque no oiga nada hoy, confío. Es descansar en el carácter de Dios más que en la frecuencia de su voz. Es creer que el silencio también comunica, y cuando aprendes a esperar así, algo cambia dentro de ti. Comienzas a percibir detalles, una paz que no se va, una inquietud suave que te frena, un versículo que vuelve a tu mente. El Espíritu nunca deja de guiar, solo cambia la forma. El silencio afina el oído espiritual, porque cuando dejas de exigir respuestas, empiezas a reconocer dirección. Cuando dejas de correr, comienzas a discernir. Y cuando aceptas que Dios no está obligado a explicarlo todo, descubres que Él sigue siendo fiel incluso sin decir una palabra.
A medida que la relación con el Espíritu Santo se profundiza, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo saber si lo que percibo viene realmente de Él? No toda voz interior es divina, no toda impresión es dirección, y aprender a discernir esto es una parte esencial del crecimiento espiritual. La mente humana es poderosa. Produce pensamientos, deseos, temores y recuerdos constantemente. Cuando anhelas una respuesta con intensidad, la mente puede adelantarse y fabricarla. Cuando hay miedo, puede proyectar escenarios que parecen advertencias espirituales. Pero el Espíritu Santo no habla para alimentar ansiedad. Su voz, incluso cuando confronta, trae paz. La paz es una de las primeras claves del discernimiento. Lo que viene de Dios no empuja, no presiona, no genera urgencia desesperada. Puede incomodar, sí, puede pedir renuncia también, pero no confunde ni oprime. Hay una serenidad profunda que acompaña la voz del Espíritu, aun cuando la dirección que señala es desafiante. Existe también la voz del deseo personal. A veces confundimos fe con conveniencia. Llamamos dirección de Dios a aquello que simplemente queremos que ocurra. Por eso, escuchar con el Espíritu implica rendir la necesidad de tener razón. Implica estar dispuesto a aceptar una respuesta que no favorezca nuestros planes ni confirme nuestras expectativas. Otra clave fundamental es la coherencia con el carácter de Dios. El Espíritu Santo nunca contradice la verdad de Dios. Nunca guía hacia algo que rompa con el amor, la humildad, la justicia o la santidad. Puede aplicar la palabra a tu situación de forma personal, pero jamás va en contra de ella. Si una voz interior te empuja a herir, manipular, vengarte o exaltarte, no viene del Espíritu. El discernimiento no se adquiere de un día para otro. Se afina con el tiempo, con la convivencia. Así como reconoces la voz de alguien cercano en medio de una multitud, reconoces la voz del Espíritu a través de la relación diaria. No hay atajos. Es en el caminar constante donde aprendes su tono, su ritmo y su intención. Y hay algo importante que muchos no comprenden. Dios no siempre repite. A veces habla una vez y espera obediencia. El silencio posterior no significa que te equivocaste, sino que Él confía en lo que ya depositó en tu corazón. La confirmación no siempre llega como una nueva palabra. Muchas veces llega como una paz que permanece. Discernir no es evitar errores, es aprender a reconocer. Todos se confunden al inicio. El Espíritu no se ofende por eso. Él corrige con amor, ajusta con paciencia y sigue enseñando a quien permanece humilde y disponible. Escuchar al Espíritu Santo implica responsabilidad, no para presumir dirección, sino para caminar alineado. Y cuando aprendes a discernir su voz entre tantas otras, algo se estabiliza dentro de ti. Ya no decides por impulso, no te mueves por presión, caminas con una convicción tranquila que nace de la comunión. Hay una verdad que marca un antes y un después en la vida espiritual. La obediencia afina el oído. No porque Dios premie con más voz a quien obedece, sino porque la obediencia limpia el canal por donde la voz ya fluye. El Espíritu Santo no habla por curiosidad ni para entretener, habla por propósito. Y toda palabra que Él libera espera una respuesta. Muchas personas dicen que ya no escuchan a Dios como antes, pero pocas se detienen a recordar qué fue lo último que Él les pidió. A veces el cielo no está en silencio, simplemente está esperando una decisión. No porque Dios se haya retirado, sino porque confía en que ya te dio suficiente luz para dar el siguiente paso. El problema no es que falte revelación, sino que sobra postergación. Cuando una palabra es ignorada, negociada o aplazada, el corazón comienza a endurecerse sin darse cuenta. No de forma brusca, sino sutil. La convicción se debilita, la claridad se diluye, y poco a poco, la voz que antes era nítida
parece distante. La obediencia no siempre es cómoda. A veces implica perdonar cuando todavía duele, o soltar algo que parecía correcto, o permanecer donde ya no hay emoción. Pero cada acto de obediencia es una declaración silenciosa que dice: confío más en tu voz que en mi lógica. Y esa declaración abre espacio para una revelación más profunda. El Espíritu Santo no se manifiesta con plenitud donde hay resistencia interna. No por castigo, sino por coherencia. Él no contradice el corazón. Por eso, cuando obedeces, incluso sin entender, algo se reordena dentro de ti. La confusión disminuye. La paz se establece. No porque todo se resuelva, sino porque ahora caminas alineado. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Dios no siempre da la siguiente instrucción hasta que obedeces la anterior. No porque quiera probarte, sino porque cada paso prepara el terreno para el siguiente. La voz del Espíritu es progresiva. Revela en la medida en que respondemos. La obediencia también revela el nivel de rendición. Mientras el yo gobierna, la voz del Espíritu se percibe lejana. No porque Él se aleje, sino porque no invade. Pero cuando sueltas la necesidad de controlar, cuando dices con honestidad, haz como tú quieras, algo se abre. La voz no cambia de volumen, cambia el receptor. Obedecer no es perder libertad, es ganar dirección. No es anular la voluntad, es alinearla. Y cuando esa alineación ocurre, escuchar deja de ser confuso y se vuelve natural. No porque escuches más, sino porque ahora estás dispuesto a responder. La obediencia es una forma de adoración silenciosa. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero el Espíritu la honra. Y quienes aprenden a obedecer incluso en lo pequeño, descubren que su oído espiritual se vuelve más sensible, más claro, más firme. Porque donde hay obediencia constante, hay revelación continua. Escuchar al Espíritu Santo no es un evento puntual ni una experiencia reservada para momentos extraordinarios. Es una comunión diaria, un caminar constante, una relación viva que se construye con tiempo, atención y rendición. No se trata de oír más palabras, sino de vivir más conscientes de su presencia. Muchos buscan escuchar a Dios solo cuando necesitan respuestas urgentes. Pero el Espíritu Santo no quiere ser consultado solo en crisis. Desea ser acompañado en lo cotidiano, en lo simple, en lo que nadie ve. Porque es ahí donde el oído espiritual se forma de verdad. Escuchar no es una técnica que se activa, es una postura del corazón que se cultiva. Se aprende a escuchar cuando eliges permanecer aún cuando no hay claridad, cuando confías aún cuando no hay explicaciones, cuando obedeces aún cuando no todo tiene sentido. En ese lugar, algo profundo se establece por dentro. Llega un punto en el que comprendes que no necesitas que Dios repita una y otra vez lo mismo. Su voz deja una huella, permanece. Aun cuando no vuelve a sonar, sigue guiando. Y esa es una de las mayores evidencias de que fue Él quien habló. El Espíritu Santo no grita porque no necesita imponer su autoridad. Él susurra porque confía en que quien ama su presencia aprenderá a reconocer su voz. Y cuando eso ocurre, incluso en medio del caos, la dirección se vuelve clara. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no caminas solo. Tal vez hoy sigues esperando una palabra audible, una señal evidente, una confirmación externa. Pero puede ser que Dios ya haya hablado y ahora esté esperando que confíes, que des el paso, que camines con lo que ya fue depositado en tu corazón. No estás perdido, no estás ignorado, no estás lejos, estás siendo formado. Antes de hablar con más claridad, el Espíritu Santo forma oído. Antes de dar dirección, establece comunión. Antes de revelar, purifica la percepción. Y ese proceso, aunque silencioso, es profundamente transformador.
Así que ahí donde estás, sin presión, sin prisa, sin necesidad de aparentar nada, inclina el corazón y di con sinceridad: Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Estoy aquí, no como una frase aprendida, sino como una rendición real, porque cuando el corazón se dispone, el cielo responde, y cuando el Espíritu habla, incluso en silencio, todo comienza a alinearse.